Para 1941, era un rumor en la prensa venezolana que los alemanes planeaban enviar a aquellos sujetos percibidos como amenaza para la seguridad nacional del Tercer Reich, a campos de concentración, que bajo el nazismo funcionaban como centros de tortura sistemática y exterminio. A partir de 1942, se filtraron en Venezuela rumores e informaciones acerca de la puesta en marcha de la llamada solución final y las monstruosidades que ocurrían en los campos de concentración y los campos de exterminio alemanes. No era, entonces, completamente desconocida la realidad del Tercer Reich en Venezuela. Saludos, soy Wilf en la historia. Hoy les presento campos de concentración en Venezuela, durante la Segunda Guerra Mundial. La poca importancia que se le ha dado a la conservación de los archivos históricos y la dificultad para acceder a los mismos, aún después de haber pasado casi un siglo. La gran mayoría de los archivos de la inteligencia venezolana no han sido desclasificados o fueron destruidos, sin embargo existe evidencia que en Venezuela había campos de concentración, más que campos de concentración en el sentido nazista. La escasa documentación asequible sugiere que los campos de concentración venezolanos eran más bien espacios de confinamiento y aislamiento. Se dice que no al auténtico estilo de tortura sistemática de los nazis, si bien se reportó que las condiciones de vida en estos lugares eran deplorables y hasta infrahumanas. Determinar con exactitud hasta qué punto los campos de concentración venezolanos eran o no similares a los campos de concentración de los nazis será una tarea complicada hasta que no se ubique en los archivos internos y se estudien críticamente. El propósito de estos campos era aislar y reformar a los alemanes, italianos, españoles y japoneses, considerados una amenaza para la seguridad nacional de Venezuela, en caso de estar involucrados en actividades pro-nazis. La gran mayoría de los enviados a campos de concentración eran ciudadanos alemanes, aunque la posibilidad estaba abierta a otros extranjeros. Los servicios de inteligencia venezolanos tenían las alarmas encendidas ante cualquier indicio de actividad sospechosa por parte de las potencias enemigas. De modo que, fueron comunes y recurrentes las investigaciones sobre la Casa Bayer, la Casa Parda, la Casa Gatman, la Quinta Ave Marie, el Bar Viena, etc. Venezuela, ubicada estratégicamente muy cerca del Canal de Panamá, base militar de primer rango para los intereses de Estados Unidos en la región, representaba para la Alemania nazi una oportunidad para desestabilizar al Mar Caribe y el Golfo de México. El día 3 de julio de 1943, el señor Walter Adamovsky fue nombrado protector de los intereses de Alemania, una vez que las relaciones entre las potencias del Eje y Venezuela llegaron a un punto crítico en medio de la contienda bélica. Uno de los hombres más poderosos en la historia del nazismo en Venezuela, fue internado bajo estricta custodia en una colonia ubicada en la zona de la Mesa en Boconó, estado Trujillo, Venezuela, debido a que era considerado uno de los individuos más peligrosos en el país. A partir del mes de enero de 1942, había asumido el liderazgo del partido nazi después de haber ejercido las funciones de protector de los intereses alemanes ante la legación española en Caracas, y ser uno de los miembros destacados del nazismo en las reuniones que tenían lugar en la Casa Parda, uno de los principales sitios de encuentro de los alemanes pro-Hitler en Caracas, y en donde supuestamente se impartían lecciones sobre la ideología del Tercer Reich. La mayoría de los alemanes recluidos en los campos de concentración en Venezuela no solo salieron de ellos y llevaron después una vida normal, sino que, en algunos casos, incluso se establecieron en Venezuela hasta la muerte. Ello nos permite inferir que la reclusión se limitó a aislarlos del entorno social y modificar sus conductas, sin llegar a los extremos de los campos de concentración en Alemania, más allá de los cotidianos métodos que se emplean para obtener la confesión, y que debían ser bien conocidos por los agentes del partido antes de su reclusión.
Más allá de la cotidianidad de los campos de concentración venezolanos, cuya existencia ha quedado demostrada, es necesario determinar cuál fue el destino de los terrenos en los cuales estuvieron ubicados estos sitios de confinamiento para extranjeros peligrosos. Las escasas fuentes primarias y secundarias sobre el tema no precisan si estos campos de concentración fueron cerrados al terminar la guerra. Soy Wilf en la historia, saludos y hasta pronto.